Ahora sí, Horacio Chitarroni, ¿estás ahí? Estoy acá. ¿Cómo están, compañeros? ¿Cómo andas, ¿Qué compañero? dicen? Bueno, a ver, estábamos recién repasando los subtítulos de tu nota para pensar el pasado y discutir el presente y, bueno, veremos qué pasa en el futuro, ¿no? Seguro, esa es la intención, ¿no? A mí me seduce bastante esto de recorrer un poco las etapas por las que atravesó la Argentina, porque siempre la economía determinó posibilidades y restricciones, ¿no? No es bueno que la economía sobredetermine a la política. Nosotros siempre pensamos que la política está primero, que hay, por eso antes se hablaba de economía política. Eh, pero lo cierto es que la economía abre posibilidades en ciertos momentos y después impone restricciones. Entonces a mí me ha interesado recorrerla y tratar de ver cómo han sido las cosas y sobre todo empezando por ese pasado idílico que siempre nos presentan Ujú. cuando, este, como en la novela de Vargas Llosa, que dice cuando, ¿no? En conversaciones en la catedral, había una pregunta, ¿cuándo se jodió el Perú? Bueno, a nosotros siempre nos cuentan que la Argentina se jodió, por ejemplo, hace 70 años, decía Macri, lo que coincidía exactamente con la emergencia del peronismo, y a veces van más lejos, ¿no? Vinculan el comienzo de las desventuras argentinas y la oclusión de su futuro de promisión con la emergencia de la democracia y con el voto más o menos universal. Entonces, bueno, uno tiene que indagar a ver qué de eso que nos cuentan era cierto, si es verdad que el populismo acabó con las posibilidades de la Argentina de ser uno de los primeros países del mundo, y entonces si realmente hay que volver a ese paraíso perdido, como nos plantean al menos dos de los candidatos que van a competir en las próximas elecciones. Entonces, bueno, un poco ese era el sentido del artículo, ¿no? Reflexionar sobre estas cuestiones. Este, y bueno, eso he intentado porque además me parece que es disparador de discusiones que son necesarias, que son muy necesarias en el momento actual. Ujú. Yendo a la actualidad y sobre todo esto de las democracias impotentes, que me pareció un buen título, ¿no? Porque, claro, uno entiende el proceso creciente de la figura de Javier Milei con lo que no pudo resolver, por ejemplo, el peronismo o el movimiento nacional, que es desde donde hablamos nosotros. Seguro. Eh, ¿qué decir al respecto? Mirá, esto no es un fenómeno que se restrinja exclusivamente a la Argentina. Uno ve que la emergencia de estas derechas estrafalarias, inclusive a veces con rasgos hasta caricaturescos, y que pretenden eliminar derechos obtenidos sobre todo en la segunda posguerra, donde hubo un desarrollo del sindicalismo en todas partes y una extensión del estado de bienestar, y de repente quieren retrotraer todo eso. Se vincula el hecho de que estas derechas sean emergentes y de pronto aparezcan políticamente poderosas, claro, a deudas pendientes de las democracias que en determinado momento, las socialdemocracias en Europa, por ejemplo, y acá también en esta parte del mundo, los movimientos populares, de pronto incumplieron sus promesas, no lograron concretar, digamos, sus programas históricos, en buena medida, un poco por restricciones de la economía, pero otro poco por, digamos, oposiciones de ciertas fuerzas que de pronto aparecen como el poder real y que condicionan fuertemente la capacidad de los gobiernos, aun cuando legitimados por el voto, para cumplir con sus programas. Vos fijate lo que nos pasó con los condicionamientos judiciales. El Poder Judicial acá puede de pronto, mediante un amparo, judicializar cualquier medida y evitar, qué sé yo, por ejemplo, que sean un servicio público los medios digitales,
por ejemplo, decir, pueden realmente condicionar a las democracias de modo que van cerrando caminos y eso y los condicionamientos económicos, provocar, qué sé yo, las corridas del dólar que de repente, o no liquidar las exportaciones y entonces sitiar a los gobiernos. Entonces hay un poder, hay un poder real que es capaz de condicionar fuertemente a la política. Entonces, esa incapacidad de la política para sobreponerse a los condicionamientos de ese poder real, claro, convencen a mucha gente de que la democracia no es capaz de satisfacer sus necesidades y entonces de pronto cualquier aventurero puede plantear cosas extrañas y hasta y ser creído, ¿no? Me parece que hay mucho de eso en la emergencia de las derechas y problemas muy severos que nos acechan en el futuro en la medida que no logramos sobreponernos a esas cosas, ¿no? Estamos frente a una encrucijada histórica que han también atravesado otros países. Entonces, bueno, uno no puede menos que preocuparse severamente frente a esto. Estos son las democracias impotentes, condicionadas, incapaces de cumplir con sus promesas, con sus programas históricos. Claro. Y de A mí pronto, es lo que me gustó, Horacio, aparte de la democracia impotente, porque si uno tendría que criticar lo que no se ha hecho en estos 40 años, es haber quebrado con la matriz económica de la dictadura, por ejemplo, la ley de entidades financieras. Y algo que no me acuerdo quién lo había dicho, algún compañero que decía que meses atrás, ¿no? Que le preocupaba no tanto lo que decía Javier Milei en términos de payasescos, sino con lo que estaba de acuerdo, con lo que decía Javier Milei. Y el otro día que se dio el comunicado de la Asociación de Bancos de la Argentina, por la locura que tiró Milei de que no que vayan al dólar y que no renueven los plazos fijos, Milei contestó a ese comunicado que trabajen de banqueros. Me pareció, bueno, una descripción de la realidad, porque en realidad lo que tenemos acá es un sistema financiero que tiene un mega festival del ELIX en base a no irse al dólar, pero no son banqueros, justamente. claro, porque no cumplen la función Claro, de otorgar crédito al sector productivo y en ni hablar. vez le prestan al Estado a tasas altas, con lo cual Altísimo, sí. obtienen una rentabilidad fácil. Es cierto, claro, claro. Ahora, en eso también hay sin duda falencias del Estado, porque como vos decís, persiste una ley de entidades financieras que fue una pieza esencial digamos, en la arquitectura económica de la dictadura y que no ha sido modificada aun cuando atravesamos por periodos de empoderamiento político que hubieran permitido tal vez avanzar sobre esas cuestiones, ¿no? Pero además tenemos en buena medida, todos sabemos que hay ciertas consecuencias del modelo económico instaurado por la dictadura que han persistido. La fragmentación de los sectores populares, de la clase trabajadora, que ya no es aquel colectivo relativamente homogéneo que dio nacimiento al peronismo. Esto es una realidad, y por otro lado el entrelazamiento de sectores de las clases dominantes que en otros momentos tenían, digamos, contradicciones fuertes entre sí y que provocaban aquello que alguna vez fue llamado por los historiadores económicos el empate histórico. Y bueno, y ahora es como que ellos, ese empate ha sido roto por arriba, es decir, los sectores económicamente poderosos han tenido oportunidad de modificar radicalmente la matriz distributiva en la Argentina y de mantener eso aún frente a la presencia de gobiernos populares. Entonces, estamos en un lío y uno supone que la política que es la única palanca con que cuentan los sectores populares, con que cuenta la gente para resolver estas cuestiones. Pero bueno, ahora también por ese lado aparecemos
como en una situación de relativa debilidad. Ujú. Entonces, Vos ahí los hablás sectores... del movimiento obrero, de las organizaciones libres del pueblo. ¿Qué rol pensás que tienen que jugar? Aparte, bueno, has descrito el tema de la inflación, la economía bimonetaria, digamos, cosas que la política profesional diagnostica pero no dice cómo salir. En realidad, más a lo que está diciendo como candidato es, con más exportaciones se estabiliza la economía argentina. Yo dudo de eso. Creo que hay que ir hacia un control del comercio exterior, que tenemos que ir hacia esos programas de la revolución justicialista inconclusa. Y sin duda, porque con más exportaciones uno logra en determinado momento, o con mejores precios de los bienes que exporta la Argentina, ciertas etapas en que se aligera esto de la restricción externa, entonces se abren ciertas posibilidades, pero todas esas etapas, tarde o temprano, se, digamos, los buenos momentos de pronto pasan, los términos de intercambio a veces mejoran y a veces empeoran. Entonces, lo que se trata es de aprovechar las circunstancias favorables para hacer cambios de estructuras duraderos, porque si no, tarde o temprano, si no, acabamos repitiendo lo que ha ocurrido siempre, eh, donde determinados sectores son los que obtienen rentas extraordinarias cuando los precios externos mejoren, pero conservan una gran capacidad de extorsión sobre la política, ¿no? Y si no logramos resolver efectivamente empoderando al Estado este, estas cuestiones, volvemos a caer una y otra vez en las mismas trampas, ¿no? Efectivamente, claro, ahora tenemos un problema porque para hacer el kirchnerismo, que en determinado momento tuvo una etapa de buenos precios y además una etapa de fuerte empoderamiento político, no logra avanzar lo suficiente sobre estas modificaciones que vos Claro, decís. Y bueno, y entonces en determinado momento el viento a favor se termina. cambia Sí, sí. y Y estamos y otra la vez. revancha fuerte. Claro, la revancha es fuerte y los sectores, la Argentina sigue dependiendo fuertemente de las exportaciones de origen agropecuario para eh, obtener divisas y para financiar su industria, y estos sectores entonces conservan un poder coactivo muy fuerte Ujú. porque, bueno, vimos lo que ocurrió en la crisis de 2008-2009 y además pueden sentarse sobre las cosechas y no liquidar las exportaciones a la espera de un tipo de cambio más favorable, y eso se les termina, tienen un poder coactivo, un poder Ujú. extorsivo sobre el Estado, que debemos, tenemos que encontrar el modo de defendernos de esto. Y bueno, ahora digamos, es probable que en el futuro cercano se abran nuevas posibilidades de diversificar las fuentes de divisas de la Argentina a través del gas, más adelante del litio, pero tenemos que evitar que ocurra lo mismo, ¿no? Que un Claro. grupo de empresas Se apropien de lo se propio, apropien de de lo esto nuestro. Sí. y Excelente, Horacio, te agradecemos la entrevista y queda tu nota, la economía argentina, una historia de oportunidades, avances y frustraciones, como para seguir discutiendo y bueno, esperar qué pasa en los próximos días. dale, compañeros, les mando un abrazo y les agradezco la oportunidad. Abrazo grande, pasado Horacio Chitarroni, sociólogo, colaborador del Centro de Estudios para el Movimiento Obrero.